Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre el control y monitoreo de temperatura y humedad relativa de los objetos personales del archivo literario Alejandro Romualdo. El control y monitoreo de la temperatura y humedad relativa de los bienes u objetos personales del archivo literario del autor Alejandro Romualdo forma parte del proceso de conservación. Esto permite reconocer cómo los agentes medioambientales pueden afectar la colección de manera directa o indirecta. Además, es una de las primeras medidas correctivas iniciales que progresivamente va pasando a ser o formar parte de la conservación preventiva. Considerando tanto las características y cualidades, así como el estado de conservación de los objetos personales, se podrá llevar a cabo el control y monitoreo de las condiciones ambientales óptimas, de temperatura, humedad relativa, contaminación atmosférica y la luz, para los diferentes tipos de soportes de los objetos personales. En cuanto a la humedad relativa y temperatura, los valores de estos parámetros deben mantenerse relativamente estables o constantes y solo con pequeños cambios, evitando grandes fluctuaciones, ya que los cambios bruscos pueden generar problemas estructurales, físicos y reacciones químicas. Estos valores varían de acuerdo al tipo de soporte y, por ejemplo, tenemos en cuanto al tipo de soporte papel, la temperatura y la humedad relativa idóneos son entre 18 a 22 de temperatura y 45 a 55 de humedad relativa. En cuanto a fotografía, tenemos, por ejemplo, que se establece entre 15 y 18 centígrados de temperatura y de 40 a 50 en cuanto a la humedad relativa. En cuanto a un soporte moderno, hablamos de una temperatura entre 18 a 20 centígrados con una humedad relativa entre 40 a 50%. En cuanto al material audiovisual, este varía mucho más, de 10 a 18, y en cuanto a la humedad temperatura y la humedad relativa entre 40 a 50. De esta manera se presentan diferentes tipos de soportes, ¿no? Cada uno de estos tiene una temperatura y humedad relativa ideales para ello. Sin embargo, existe la fluctuación de temperatura y humedad relativa, y esta variación no debe exceder entre más o menos 2 centígrados en cuanto a la temperatura y más o menos 3% de la humedad relativa. Como en el caso de muchas colecciones, esta no solo cuenta con bienes de un solo tipo de soporte. Por ello se tienen en cuenta dos aspectos importantes durante el almacenamiento que se ha mencionado anteriormente en otros videos. Separar material orgánico del material inorgánico, evitar almacenar bienes en contacto directo con otros, y esto permitirá reducir y controlar los deterioros de los bienes en determinados espacios de almacenamiento. En ese sentido, los valores de estos parámetros recomendables para los bienes o objetos personales es una temperatura entre 18 a 23 grados con una humedad relativa entre 45 a 60 grados. Con estos valores, cuando estos valores son inestables, se generan deterioros particulares. El crecimiento, por ejemplo, de agentes biológicos, hablamos de hongos e insectos, sumado a la contaminación atmosférica, principalmente el polvo, esta podría generar reacciones oxidorreductoras en algunos soportes, además de resecamiento, fragilidad y el envejecimiento acelerado de los bienes. Algunas pautas que ayudan a evitar este deterioro en la colección son por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Instalar equipos analógicos o digitales de control como deshumidificadores e instrumentos de medición en aquellas zonas con mayor y menor humedad relativa y temperatura. El registro periódico de los valores de los parámetros de humedad relativa y temperatura
como parte del monitoreo para observar su comportamiento, plantear acciones para corregirlo. Colocar los bienes con mayor capacidad higroscópica, es decir, que sean de mayor susceptibilidad a la humedad, en zonas o áreas dentro del lugar de almacenamiento donde la humedad relativa y temperatura sean más bajos. En cuanto a la contaminación atmosférica y la luz, los valores de estos parámetros también se establecen de acuerdo al tipo de soporte, siendo el soporte de papel, fotográfico y audiovisual los que son más sensibles, mientras que otros tipos de soportes pueden adaptarse a condiciones un poco más extremas. En cuanto a los parámetros de luz, por ejemplo, se establece 50 a 100 lux como máximo, y para los contaminantes atmosféricos una recomendación importante o acción importante es la ventilación del aire. En general, cuando los bienes u objetos personales se enfrentan a condiciones extremas en relación a estos parámetros, se pueden generar deterioros como la catalización de reacciones químicas nocivas que conducen a la formación de ácidos o formación de corrosiones en general, localizada, reacciones químicas que alteran la composición de los objetos, grietas, expansión y contracción del soporte provocando fatiga. En consecuencia puede generarse roturas o grietas, amarillamiento, manchas, oscurecimiento, pérdida de resistencia de los materiales, decoloración de tintas que afectan directamente a la celulosa y la debilitan, en consecuencia reacciones físicas y o químicas. Algunas pautas que ayuden a evitar estos deterioros en la colección es tener en cuenta lo siguiente: mantener una adecuada ventilación, como habíamos mencionado, abrir puertas y ventanas, bloqueo directo de la luz natural y artificial, también la limpieza periódica de muebles, ambientes y objetos personales de la colección para retirar principalmente la acumulación de polvo. Bien, hasta aquí esta parte del video. Muchas gracias por compartir con nosotros acerca de los trabajos interdisciplinarios que se realizan en Casa de la Literatura Peruana. Gracias.